Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo, día 1 de octubre del 2023. Hoy se inicia este 10º mes del año y hoy precisamente el Partido Revolucionario Moderno, el Partido del Poder, está celebrando sus primarias para escoger a los candidatos a los distintos puestos municipales y a la presidencia para las elecciones del 2024. En todo el país, en este día, el PRM está desplazado celebrando esta convención, esta primaria, y a esta tarde, a las 5, a más tardar, la Junta Central Electoral ha anunciado que se producirá el primer boletín de ese certamen interno del Partido Revolucionario Moderno, de manera que a partir de las 5 de esta tarde sabremos ya de los candidatos a las alcaldías, distritos municipales, etcétera, presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. La semana pasada iniciamos el programa con una nota luctuosa de la desaparición del hermano amigo de siempre, el periodista Álvaro Arbelo Hijo, quien murió luego de padecer una prolongada enfermedad. En este día debemos también iniciar refiriéndonos a la muerte de otro gran amigo que fue a la vez nuestro médico y médico familiar, el doctor William Hanna Tattoo. El doctor Hanna Tattoo falleció el pasado miércoles en un hospital de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde estaba recluido padeciendo problemas de salud. El doctor Hanna, un veterano de la medicina, un médico de mucha capacidad, un hombre abierto, había nacido aquí en Santo Domingo en el año 1938, o sea que a la hora de su muerte tenía 85 años de edad y ejerció la medicina durante 65 años. Fue uno de los médicos fundadores del grupo médico asociado, doctor Gómez Patiño, en cuyo centro médico él ejerció durante largos años su ejercicio médico. Cuando recibía a sus pacientes, el doctor Hanna acostumbraba a dedicarle mucho tiempo, conversaba, le daba la confianza a sus pacientes y nunca andaba rápido. Él le dedicaba todo el tiempo posible al paciente, le daba la confianza y lo trataba lo mejor posible. El doctor William Hanna provenía de una familia de árabes. Él fue un militante, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, de cuya organización fue durante muchos años vicepresidente. También fue presidente del Club Libanés Sirio Palestino, en cuya institución se granjeó un gran aprecio. El doctor Hanna era hermano de aquel arquitecto, ingeniero Alberto Hanna Tattoo, que fuera en una ocasión director del desaparecido Instituto Nacional de la Vivienda, y también era hermano de otro profesional fallecido ya hace muchos años, Luis Hanna, licenciado Luis Hanna Tattoo, que a la vez fue nuestro compañero de estudios en la Escuela Normal Juan Pablo Duarte, primero Liceo Presidente Trujillo. También a él le sobrevive actualmente su hermana María, que fue durante muchos años su eterna secretaria
en el consultorio de la Gómez Patiño. El doctor Hanna mantenía un programa de televisión, el canal 26, Carivisión, el canal del doctor Julio Jacín, de quien era un amigo desde hace muchos años. Ellos se graduaron juntos en los estudios universitarios y mantuvieron una gran amistad hasta la hora de la muerte del doctor Hanna Tatú. Él mantenía, como decíamos, en ese canal Carivisión un programa 100% con el doctor Hanna. Y ahí el doctor se refería a temas de mucho interés. Él era un gran comunicador. El doctor Hanna, un gran comunicador. Estaba casado con una gran amiga, la señora Wendy, que ha quedado ya lamentablemente en la viudez. De manera que vayan nuestras más sentidas condolencias para los familiares del doctor William Hanna Tatú, ese gran médico dominicano que ha partido ya de este mundo. En este día, 1 de octubre, nos honra con su presencia un destacado profesional de la comunicación, el periodista y economista Alex Jiménez, licenciado Alex Jiménez, quien es además director propietario del periódico Primicias, periódico de circulación nacional con muchos años de existencia en el país. Alex Jiménez produce además en este mismo canal todos los días un importante programa que trata temas de palpitante actualidad. Este programa se produce de 9 a 10 de la mañana por este canal Su Mundo TV. De manera pues que nos vamos a dar el gusto hoy de tener como invitado a este distinguido periodista, economista, licenciado Alex Jiménez. Vamos a una pausa y en unos minutos estaremos conversando con nuestro distinguido invitado. Por una ciudad. Bien, como decíamos, el PRM se dispone hoy a escoger su candidato a la presidencia de la República. Los aspirantes son el presidente Luis Abinader, el ingeniero Ramón Alburquerque, el doctor Guido Gómez Mazara y la licenciada Delia Josefina Ortiz. Entre uno de ellos, 4 será escogido en este día como el candidato presidencial del PRM. También el PRM, como decíamos, escogerá sus candidatos a síndicos, presidentes de distritos municipales, etcétera, regidores, etcétera. Bien, nos honra con su presencia, como decíamos, este prestigioso periodista dominicano, economista, el licenciado Alex Jiménez, quien es el director del periódico Primicias, que circula a nivel nacional desde hace mucho tiempo. Nos satisface acoger por acá a además un gran amigo de hace muchos años en este ejercicio del periodismo. Buenos días, muchas gracias, amigo. Félix. Bienvenido sea usted a este programa. Bueno, tú sabes que el día de hoy es un día muy importante. En primer lugar, agradecer tu invitación. Siempre dispuesto de acompañarte cuando lo estime conveniente. Y además coincidiendo con un evento que tú has introducido, que es el tema de las primarias del PRM, que es un partido que hay que analizar no solamente por sus primarias, sino por lo rápido que llegó al poder, tomando en cuenta el trayecto desde la salida de sus dirigentes del PRD hasta la conformación del PRM. Diferente al caso del PLD, que surgió cuando Bosch renunció en el 73, pero fue 13 años después, cuando llegó en el 96,
del 73 al 96 cuando llegó el doctor Fernández al poder, pero el PRM llegó más rápido que inmediatamente y ya vemos esas primarias de hoy en las que tendrá la oportunidad de contar la cantidad de votos en el proceso, quiénes serán los favorecidos con el voto. Y yo creo que esa introducción que tú hacías, Félix, de 4 participantes que aspiran como precandidatos presidenciales, eso le da brillantez a los partidos políticos. Contrario a que mucha gente vea a Guido Gómez Mazara como un político confrontador, esa es la característica de Guido, o de Ramón Alburquerque, también otro prestigioso dirigente político dominicano. Vemos que la mujer dominicana está presente también en el proceso. Y yo lo veo bien. Recuerdo que Peña Gómez me llegaba a decir que los partidos crecen en las medidas en que van fomentando nuevos liderazgos. Por ejemplo, Luis Abinader fue candidato vicepresidencial con Hipólito Mejía y primero aspiró a la vicepresidencia y luego a la presidencia y es el presidente. Así es. O sea que esa participación, esa militancia política, el interés en la democracia, el mismo Román Jaques pidió una vez a la juventud, a principio de su gestión como presidente de la Junta, que la juventud se involucre en las actividades partidarias, porque de los partidos es que nacen los senadores, los alcaldes, los regidores, los vicealcaldes, los senadores, los diputados. Y la democracia no puede vivir si no hay aspirantes. Así es. De esta primaria que celebra hoy el PRM, ¿qué usted espera que va a salir de ahí? Bueno, yo creo que el PRM tiene muchos retos. El primer reto es que luego de entregar un padrón por encima de los 3 millones a la Junta Central Electoral, así como le reclamaron a Leonel Fernández el pasado sábado que tenía que quintuplicar la presencia de personas en la Plaza de la Bandera, hay una gran expectativa respecto a la cantidad de personas que voten en el proceso interno del PRM, porque el PRM tiene que mandar un mensaje de fortaleza, de integración, y además vamos a medir cuál ha sido el comportamiento de las bases del PRM luego de que accesara al poder. Yo creo que el PRM tiene ese gran reto en el día de hoy. Ese boletín que tú mencionaste, que darán a las 5 de la tarde, será el inicio de un tema a analizar por la prensa dominicana, por el sistema partidario dominicano. Y creo que el PRM tiene una energía joven política que dinamiza ese partido y que le genera mucho futuro, al igual también que la participación que le está dando el doctor Fernández a la juventud, más del 40% del padrón de la Fuerza del Pueblo de Jóvenes. Y recuerda que está proyectando el presidente, el primero que proyecta es a su propio hijo. Entonces Luis Abinader está proyectando a una serie de jóvenes en el nuevo liderazgo del PRM, y a mí me alegra mucho que sea una juventud muy militante que esté participando hoy activamente en ese proceso interno del PRM. En cuanto a los comicios del 2024, a su juicio, ¿cuál es la contienda? ¿Cómo usted cree que se va a concentrar? ¿Cuáles serán los antagónicos? Bueno, hay una fuerza política que sacó el 38% de los votos en las elecciones del año 2000, que es una fuerza política que la conoce el votante y que independientemente de la situación en que se encuentre, hasta este momento es la segunda fuerza política del país, que es el PLD, del cual se han ido mucha gente para la Fuerza del Pueblo, pero también se ha ido otra parte para el PRM, que ha estado juramentando a través de Paliza y de otros dirigentes, personas que se han marchado, incluyendo hace unos días una diputada de San Juan de la Maguana. Yo creo que es un gran reto que el dominicano no se deje apabullar de encuestas, de interpretaciones, sino que el dominicano apueste a la transparencia del proceso político electoral,
a la no manipulación de las encuestas ni por parte del PRM, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo. Y esa primera observación que te hice de la segunda fuerza política será decisiva en el proceso electoral del 2024, aunque el presidente Abinader, con su accionar, con su estilo de gobierno, está buscando nuevos públicos para tratar de sumarle al PRM, y tendrá el PRM que definir con el tema de las alianzas una política equilibrada para conseguir el respaldo de un 4 o 5% de los partidos minoritarios, que siempre incide en la cercanía del 50% más uno. Y creo que Abel Martínez, ese porcentaje que tiene Abel Martínez, que se mantiene firme en muchas encuestas, un 19, 20, 18%, es un porcentaje importantísimo en la definición del proceso electoral, porque el doctor Fernández, donde más comida tiene es con el PLD, y vemos a un Danilo Medina que no quiere perder el espacio político diciendo que voten morado, independientemente de que haya una alianza firmada entre Vargas, Danilo y Leonel. La alianza como que se ha enfriado últimamente, ya no se ve ni siquiera en los titulares de los periódicos. Hay que ver la ambición política de la gente de la Fuerza del Pueblo por los cargos. El PLD ha estado escogiendo por consenso candidatos, y habría que ver realmente si la sal costaría más que el chivo en el proceso electoral. Una lucha desmedida por el poder, donde minuto a minuto se están viendo las estrategias, como la estrategia de esta semana del presidente Luis Abinader, que se metió con mayor energía con el tema de los trenes, el tema del transporte, y esos son los temas que precisamente el doctor Fernández, su proyecto Leonel 2044, está proyectando. Yo creo que pinta más interesante de la cuenta, y veremos cuáles encuestadores quedarán con una imagen positiva y cuáles quedarán desacreditados, porque si usted no está registrado en la Junta Central Electoral como encuestadores, o sea, lo exige la Junta, no se ponga tampoco a estar, pronosticando tantas cosas, cuando la realidad de hoy es diferente a la realidad de las elecciones del año que viene. Si no hay alianza entre los sectores de la oposición, como usted ha señalado, el PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, si no existe esa alianza para las elecciones de mayo del 2024, ¿usted cree que podría el presidente Abinader ganar ampliamente? Sería el segundo round, porque la división Danilo-Leonel facilitó el triunfo de Abinader en el 2020, y ahora con un Abinader en las calles, con un estilo de contacto con la gente, relanzando lugares, por ejemplo, que nunca habían estado en el mapa de la inversión pública, Pedernales con el turismo, la inauguración de una extensión de la UAS en Yamasá, un mayor contacto con la diáspora dominicana, aunque tiene que cumplir algunas promesas. Abinader diría yo, estaría orando para que se mantenga esa división de Danilo y Leonel, PLD, Fuerza del Pueblo, porque ahí no es solamente las elecciones del año que viene que pesa, para que la gente lo sepa, ahí pesa el liderazgo. Danilo Medina, si el PLD no logra colocar senadores, diputados y tener una buena cuota de poder, pudiera perder el control del partido, y eso es lo que no quiere Danilo Medina. Y si Leonel Fernández pierde en el 2024, sería el último cuplé, tendría entonces que abrir ya partidariamente su Fuerza del Pueblo, que es un proyecto creado para postular a Leonel, pero si van divididos no hay dudas de que eso favorece a Luis Abinader. Por otra parte, usted se ha referido hace un momento a el proyecto del transporte que el pasado miércoles impulsó el presidente, un proyecto donde el gobierno piensa que hay que invertir la suma de 3.200 millones
de dólares para mejorar el transporte en el Gran Santo Domingo. Y estas obras, según el gobierno, ayudarían a solucionar el problema del caos en el tránsito en el Distrito Nacional. ¿Usted cómo ve a grosso modo esta situación, este problema? Mira, es un proyecto a 4 años y como el presidente de la República ha sostenido su gestión sobre la base de la alianza público-privada, ahí hay unos 1.200 millones de dólares que lo aportaría el sector privado en ese tipo de alianza público-privada. El gobierno tendría que buscar 2.000 millones, pero el gobierno ha sido un poquito claro cuando separa el costo de cada uno de los proyectos. Hay uno ahí que cuesta 200 y pico de millones de dólares. Entiendo que el gobierno dominicano optaría por un financiamiento blando internacional para esos proyectos, pero creo que Abinader estaría jugándose la faja con ese tipo de proyectos, porque yo te decía hace un momentito que buscaría desarmar a Leonel Fernández con las propias iniciativas de Leonel, que fue el que primero habló de Nueva York chiquito, de metro, de teleférico, y ya Luis Abinader hace rato que comenzó a introducirse en el tema con la inauguración del teleférico en Los Alcarrizos y con el metro en Los Alcarrizos. Y esta semana se debatió mucho un tema de la protesta de los comerciantes del 9 que se resisten a abandonar el lugar por razones económicas, pero hay un proyecto de expansión de la autopista Duarte que terminará moviéndolos del lugar. Yo creo que Abinader ha tomado el arma de esos proyectos para ir reduciendo la capacidad de argumentación de programa de gobierno de Leonel frente al electorado. No hace mucho Leonel habló de un metro de Santo Domingo de Jabón, para que tú tengas una idea. Pero ahora, por ejemplo, Abinader está hablando de la 27 de febrero al aeropuerto de las Américas, o sea, con una diferente alternativa, pero en la práctica con los mismos tipos de proyectos que incluyen los tranvías. ¿Usted no ve viable esos proyectos? En Santiago están construyendo el tranvía, o sea, y el gobierno espera terminarlo. Lo que lo están haciendo es que lo están trasladando ese tipo de proyectos para que Santo Domingo lo tenga también. Igual a que lo que ocurría cuando Balaguer, que si construían el Teatro Nacional, la gente del Cibao querían el Teatro del Cibao y se lo construyeron. Entonces sigue la misma ejecutoria del poder de que yo hago aquí, pero después tengo que hacer en el otro lugar. Ahí aparece Jaina premiada con uno de los proyectos y San Cristóbal también. Se habla sobre el ejercicio del poder. Vamos a hacer una pausa y en unos minutos seguiremos tratando del tema, con su permiso. Amigos, no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 de HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en más de 40 sistemas de cable en provincias del país, en el satélite Reutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, sumundotv.com. Bien, vamos a continuar conversando con nuestro invitado de hoy que nos prestigia, el licenciado Alex Jiménez, periodista, economista, director propietario del periódico Primicias. En cuanto al ejercicio del poder, Alex, hay gente que critica, se refiere al hecho de que el presidente Luis Abinader para más en provincia, etcétera, fuera que en el Palacio Nacional. O sea que ven que en el ejercicio del poder el presidente dura muy poco tiempo en las horas en el Palacio Nacional. ¿Qué opina usted sobre esto? Mira, yo creo que es un asunto de estilo. El presidente Luis Abinader, para llegar al Palacio Nacional, precisamente tuvo que hacer lo que está haciendo en el mismo ejercicio del poder. Luis Abinader tuvo que ir a Dajabón a conocer a Juanita la lavandera o al pescador
Yulín, allá en Las Terrenas, que sale a pescar, como otros pescadores que lo hacen en la ruta de Nagua, Cabrera, Río San Juan, Cabarete, Gaspar Hernández. Entonces, ese aprendizaje para llegar al poder, Luis Abinader lo ha mantenido intacto. Yo recuerdo que cuando César Cedeño, yo fui directivo del Club Los Prados durante años. Recordamos, sí. Todos los días, César Cedeño y yo hablábamos sobre el mismo tema que tú acabas de introducir, Félix, del ejercicio del poder. Y un día, jugando dominó, César Cedeño con David Brito, en la casa de David Brito, se le ocurrió, cuando ni siquiera mencionaban a Luis Abinader como aspirante a la presidencia, decirme: mira, Alex, en el partido hay un joven que tiene mucho futuro político y yo no dudo que llegara a ser presidente de la República. Me dijo César Cedeño. Luego, cuando abrieron el Hotel Holiday Inn, ahí en la Lincoln, muy cerca de la oficina de primicias, yo estaba en un acto ahí y llegó Luis Abinader con José Rodríguez Soldevila. Y uno de los acompañantes de Abinader y Soldevila esa noche me dijo a mí textualmente, un tema que yo lo analicé posterior con Luis José Chávez, me dijo: mira, este va a ser el estilo de Luis Abinader, de ir a todos los lugares. Yo creo que desde que comenzó a aspirar lo hace y que atiende en el Palacio Nacional las obligaciones de estados con las agendas previas. Mira, por ejemplo, ese proyecto que hemos analizado hoy aquí del transporte, lo hicieron anoche en un hotel fuera del Palacio, lo hicieron esta semana en un hotel fuera del Palacio Nacional, pero sin embargo el lunes arrancó en el Palacio con la rueda de prensa de los lunes y de otras actividades. Él participa, por ejemplo, cuando tiene que atender los embajadores, pero yo creo que el presidente ha estado equilibrando en 3 posiciones su tiempo: el de los viajes al exterior, Naciones Unidas, Cuba recientemente. Solamente un presidente conoce su propia agenda, cómo distribuir el tiempo, porque aquí hay que sacar tiempo hasta para ir a las funerarias por la tanta cantidad de amigos que fallecen. Entonces, ese es un estilo del presidente Luis Abinader, que también lo está siguiendo el propio doctor Fernández y Abel Martínez. Abel llegó el pasado jueves a Nueva York. Mira cómo se andan persiguiendo los estilos. Leonel y Luis estuvieron en Nueva York y coincidieron 2 veces. Ahora Abel dice: déjame atender la diáspora dominicana en el exterior para ver qué yo consigo con la diáspora. Es decir, que el ejercicio del poder está en las calles. Alex, en cuanto al proyecto que el gobierno ha emprendido en el sur profundo, en Pedernales, proyecto de modernización, de rescate de esa zona, esa provincia olvidada, Pedernales, una de las provincias más pobres del país. El gobierno está empeñado en hacer una gran inversión modernizando esto. ¿Qué opinión tú tienes sobre esto? Bueno, Pedernales era un pueblo dormido, un pueblo que incluso ha tenido una migración muy activa, y realmente el presidente de la República con su equipo de gobierno investigó provincia por provincia y determinó que debía ser la primera visita en el 2020, y allí han celebrado consejo de gobierno. Están construyendo 2 hoteles en Pedernales, lo del aeropuerto de Pedernales, establecieron en Barahona nuevamente la base aérea del sur, y esta semana lo que Pedernales tuvo fue el problema del derrumbe que ha impedido momentáneamente la circulación por unos tramos que se derrumbaron, pero yo creo que Pedernales debe continuar recibiendo las inversiones, no solamente con el desarrollo turístico, sino creando infraestructura para tú responder a ese relanzamiento turístico con la alimentación, con la cantidad de alimentos que va
a utilizar, con la cantidad de pequeños restaurantes, de pequeños hoteles, cómo adaptar la economía de Pedernales a los nuevos requerimientos, el tema eléctrico, el tema agua, el tema infraestructura, y ver cómo se logra precisamente una iniciativa que yo comparto de que comencemos a relanzar los pueblos del país. Y a mí me alegra no solamente lo de Pedernales, Félix. Inauguraron esta semana un malecón. Recuérdate que nosotros los que vivimos aquí en la capital creemos que nada más Santo Domingo tiene malecón, pero inauguraron en La Romana un malecón esta semana. Y uno de los pueblos que yo más quiero en este país, Cabrera, también le hicieron su malecón y están construyendo otros en diferentes comunidades. Yo creo que son inversiones muy importantes. El tema Haití. ¿Qué visión tiene Alex Jiménez sobre este tema que mantiene en vilo las relaciones dominico-haitianas hasta el punto de que hay una especie de amenaza latente de enfrentamiento entre ambos países, sobre todo por el asunto de la construcción en Haití de ese canal que en un tramo del río Masacre, el río Dajabón? Esta situación ha puesto latente las relaciones entre ambos países y se trae a colación de la parte dominicana aquel tratado de 1929 que firmaron ambos países, donde se establece todo lo relacionado con los ríos, etcétera, entre ambos países. ¿Cuál visión tiene Alex Jiménez sobre esto? Mira, la primera visión contundente que yo tengo es que bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano debe permitir que opere ese canal. Y voy a argumentar diciendo que saqué tiempo antes de venir a este programa para reunirme con 3 grandes amigos en una tertulia privada, ocuparon cargos en la frontera y oye la conclusión que sacamos. Si el gobierno dominicano permite que ese canal opere, va a tener el gobierno dominicano 5 o 6 crisis más, porque van a intentar los haitianos cogerse el agua del río Artibonito y hacer otros canales y otras fuentes que nacen en el país. El agua del río Macasía, de allá de las matas de Farfán, es agua dominicana. El agua del río Masacre o río Dajabón es dominicana. Se puede compartir, pero no como quieren los haitianos con ese canal. Los haitianos ayer, esta semana los haitianos vinieron y metieron una retroexcavadora como respuesta a lo que estamos haciendo en el río. Con la vigía. En el río, en el canal. En el canal que el gobierno está rehabilitando, el gobierno dominicano. La vigía, sí. De la vigía. La vigía es la colonia japonesa que se estableció en Dajabón. No, yo quiero que el gobierno haga conciencia de que no debe permitir que ese canal opere. El doctor Leonel Fernández dijo esta semana que ese caso hay que llevarlo a la OEA para que se pare el canal. No hay otra opción que parar ese canal, porque además lo están utilizando políticamente los haitianos para decir que eso es una señal de libertad. No estamos en guerra. Los haitianos tienen que cumplir el tratado de 1929. Esta semana asesinaron un fiscal, atacaron un centro médico. Las Naciones Unidas volvió a decir que Haití en las últimas horas es un problema de mayor corrupción y de violencia. Y entonces hay que agilizar además para parar eso y otras iniciativas, que llegue la asistencia internacional de Kenia y de otros países, porque ya no podemos soportar más crisis en República Dominicana con los haitianos. Por ahí anda rodando en las redes sociales una persona que parece un haitiano que apuñaló asaltando a una dominicana en horas de la madrugada y además desplazando de los empleos. Hasta de la venta de cocos se benefician los haitianos en este país y todavía quieren más cuando la República Dominicana es que prácticamente lo mantiene y le garantiza una alimentación con el 90%
de lo que consumen. Yo creo que ese canal hay que pararlo, independientemente de que el gobierno busque alternativas con la frontera para no hundir la actividad económica y la situación de los sectores productivos del país, pero ese canal es inaceptable. La Organización de Estados Americanos, la OEA, a través de su secretario general, el señor Luis Almagro, ha llamado a una especie de diálogo entre Haití y República Dominicana como forma de bajar las tensiones y de eliminar cualquier vestigio de enfrentamiento que pueda haber entre ambos países. Evidentemente que la OEA no ha tenido un buen comportamiento en este asunto de las relaciones de los países latinoamericanos. En cuanto a este llamado, ¿qué tú opinas? El problema del diálogo con Haití, que también lo propuso la Conferencia del Episcopado Dominicano, es que Haití no es creíble por la debilidad institucional, no hay interlocutores seguros en Haití. Ahí emitieron un informe diciendo que ese canal no era viable y luego por la presión de las pandillas y de la gente que está agitando alrededor del canal, instando inclusive a que la gente insulte al presidente dominicano. Haití tiene un problema que no tiene autoridad, no le hacen caso a lo que dicen, simplemente van a las Naciones Unidas, pronuncian un discurso, pero no ejecutan y han violentado 8.000 acuerdos con la República Dominicana y ahora quieren imponer por la fuerza un canal. Es decir, que el diálogo es un mecanismo cuando hay interlocutores que cumplan lo pactado, pero entonces tenemos ese problema con Haití. Sí, exacto. El problema básicamente tiene que Haití no tiene un interlocutor con quien conversar. Claro. No es una autoridad oficial, una autoridad legal. Pero Félix, el gobierno del doctor Leonel Fernández le instaló una universidad a los haitianos y el doctor Fernández fue al Palacio Presidencial de Haití y lo atacaron. Tuvieron que sacarlo escoltado de ahí. Tuvieron que sacarlo escoltado. Sí, entonces, si eso es así, ¿qué será ahora con este odio que tienen contra el pueblo dominicano? Y tal como dice el general Soto Jiménez, esa historia del río Dajabón es una historia que hay que reestudiar porque hubo problemas con franceses, con españoles, con todo el mundo alrededor de ese río. Y ahora, en el siglo XXI, aparece nuevamente en un conflicto que motiva inclusive la presencia del primer ministro de Haití en Naciones Unidas, del presidente de la República, y que ha motivado el cierre más drástico de esa frontera, con pérdidas económicas para ambos países, que pudiera llevar a una confrontación de que si esa gente no consigue alimento, intenten pasar para acá y crear un problema de gobernabilidad entre ambos países. Fíjate, ahora que usted menciona al primer ministro Ariel Henry, este señor ha mantenido una actitud medio ambivalente con respecto a esta situación. Al principio él decía que el gobierno de Haití no tenía nada que ver con la construcción del canal que ellos están haciendo, que eso eran sectores privados que estaban embarcados en esa obra. Sin embargo, últimamente él ha salido a defender a rajatabla esta construcción de este canal y dice que Haití tiene que servirse de sus recursos naturales, sus recursos hídricos. O sea, hay una situación ambivalente de parte del jefe del gobierno haitiano. Bueno, lo que pasa es que horas antes de Henry salir para las Naciones Unidas, las bandas organizaron unos actos violentos solicitando su renuncia. Y esa es una manera, esa ambivalencia de querer bailar el son de lo que protestan frente al canal, a favor del canal, y estar congraciándose con esas bandas, esas pandillas. Es decir, que no hay personalidad ni coherencia en la defensa, que dice una cosa ahora y después dice otra ahorita. En cuanto a la situación económica de República Dominicana, Alex, ¿cómo la ve? Bueno, ahí sí hay que hacer un análisis profundo. El hecho de que la economía dominicana creciera 1.4% en los primeros meses, hasta el séptimo mes del año,
cuando en julio creció interanual un 2%. Es una situación bastante incómoda porque el país se ha acostumbrado a un crecimiento de un 4 o 5% y este año, según los pronósticos que yo hago, pudiera terminar menos de un 3%. Tenemos una situación no solamente de bajo crecimiento económico, tenemos, por ejemplo, los efectos de los tornados, tumbando miles de tareas de plátano, de víveres y encareciéndose los víveres. Tenemos un problema de que si no es la misma inflación que había generada por la pandemia, ahora está subiendo el petróleo, está subiendo una considerable cantidad de productos. Tenemos un tema ahí preocupante con el tema de la facturación eléctrica que aumenta escandalosamente y que disgusta a la clase media, al comercio. Esta misma semana asociaciones de comerciantes denunciaron que está presionando los costos conjuntamente con el tema de los apagones. Y creo que el presidente de la República, que si bien con su estilo sencillo está visitando las comunidades, debe buscar los frentes que tiene la administración, conjuntamente con el paro de San Francisco de Macorís, de Salcedo, un paro también que hicieron recientemente en la comunidad de Matagorda, en Santo Domingo Norte, que se resisten a la instalación de un vertedero para residuos sólidos, otra protesta en Yamasá. Es decir, que creo que el gobierno debe simultáneamente a la presencia en las calles como al evento del PRM, concentrarse en analizar todos los frentes que tiene, porque lo amerita la gobernabilidad del país. Vamos a una pausa con tu permiso y volvemos en breve. Adelante. Bien, vamos a la parte final de la intervención del licenciado Alex Jiménez, periodista, economista, director propietario del periódico Primicias. Alex, hay un proyecto o una ley ya que ha sancionado el Congreso que crea un organismo para administrar los bienes que son incautados, decomisados y en extinción de dominio. Parece que esta ley podría traer algunos problemas, según hemos oído. ¿Qué opinión tienes tú, profesor? Mira, yo creo que es una ley importante porque hay que transparentar al máximo. Aquí cuando se habla de lo incautado, no solamente se habla de que decomisan drogas, decomisan vehículos, decomisan avionetas, decomisan armas de guerra, fusiles, pistolas, apartamentos, solares. Entonces hay que darle la transparencia que eso amerita. Porque, por ejemplo, una cosa es un cuerpo de delito y una cosa es una sentencia definitivamente de los juzgados. Ya hablamos, por ejemplo, que un caso que comience en primera instancia tiene que tener una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Y como aquí crearon un tribunal constitucional, a veces llegan al Tribunal Constitucional casos que pasan por la Suprema Corte de Justicia, es decir, que hay que darle transparencia a eso en el trayecto hasta que eso sea irrevocablemente juzgado. Porque, por ejemplo, yo vi una sentencia de un tribunal que ordenó esta semana reintegrar un general de la Policía Nacional. Y a Ten, el actual director de la policía, lo retiraron en el 2010 y él acudió al Tribunal Constitucional. Lo reintegraron y sorpresivamente el presidente Abinader lo nombró en la policía. Es decir, que hay que esperarlo irrevocablemente juzgado y cumplir también las sentencias, porque aquí hasta el propio presidente del Tribunal Constitucional ha denunciado que se está violando con el no cumplimiento sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, ¿cómo es posible que ocurran casos de esta naturaleza, de un tribunal tan importante como este constitucional, y que una sentencia de sea desconocida por sectores que deben aplicarla? Bueno, yo creo que realmente a todo el que no cumpla una sentencia debería abrírsele un proceso de rebeldía, porque ningún ciudadano puede estar por encima de la ley ni de la Constitución, sea quien sea, sino que se le dé el ejemplo a la nación
de que tenemos la responsabilidad de cumplir las sentencias. Ale, y en cuanto al repunte del turismo, que se espera que para este año, al concluir el año, termine con 10 millones. 10.000 millones. Con 10 millones 10 millones de visitas de turismo. Yo creo que el turismo ha sido uno de los sectores que se ha ido recuperando. Casi 800.000 turistas al momento que estamos haciendo el programa, casi 8.000 millones de dólares en generación este año. Y estos 4 meses, octubre, noviembre, no 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, que viene la temporada alta, va a ser positiva para el país, porque a pesar de que hoy arranca el avance del otoño, que irá cambiando la temperatura, pero todavía esos turistas que vienen aquí apuestan a ese calorcito que tiene el pueblo dominicano, profundizado con el cambio climático y con la sequía. Creo que el turismo avanza mucho y hay buenas perspectivas para despedir el año 2023 con el turismo, con los restaurantes, con los hoteles, con el todo incluido y con ese calor que le da el dominicano a quienes nos visitan. La oposición se queja de que el Congreso Nacional se ha convertido en una especie de caja de resonancia del gobierno con la aprobación de préstamos que toma el gobierno. ¿Qué tú opinas sobre esto? Bueno, yo creo que el gobierno debe tener mayor cuidado con el tema del endeudamiento. Aquí se utiliza una formulita de que crece el PIB y que por lo tanto el crecimiento del endeudamiento es bajo en comparación con el PIB, pero yo creo que comprometer los ingresos del fisco para más préstamos es un poco difícil. Yo creo que hay que buscar una salida ahora en el nuevo periodo presidencial de relanzar los ingresos del Estado, no solamente con una reforma que involucre más ingresos que recibe el Estado, sino también cómo el Estado gasta sus recursos con una reingeniería general para ver si equilibramos un poquito más la cosa. Y nada, los opositores si se oponen a los préstamos, que lo expresen democráticamente en el Congreso. Bien, agradecemos al licenciado Alex Jiménez, periodista, economista, director propietario del periódico Primicias, que nos haya acompañado en este día y le dejamos el espacio abierto para otra ocasión en que él pueda volver acá a estar con nosotros. Cada vez que tú quieras, Félix Gómez, aquí estoy contigo. Así será. Bien, gracias a ustedes por habernos permitido llegarles a sus hogares. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo, como de costumbre, a partir de las 11 de la mañana. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite.